si al mismo tiempo ese gobierno, el de cualquier otro sitio, lo que pretende es acabar con las libertades públicas y además imponer una ideología totalitaria frente a la que no se puede decir nada, obviamente hay que oponerse a esa acción. O sea, no tiene más vuelta de hoja. Ahora, echado a rodar la rueda y en la idea de que vamos a implantar la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera, de pronto se produce la crisis del coronavirus. Y aquí algunos han visto la oportunidad de su vida. Y de nuevo, no exagero. La semana pasada yo dediqué el viernes el editorial a cómo Soros ha afirmado que la crisis del coronavirus es la crisis de su vida. Es decir, él ha visto que de pronto, con el pánico, la inmovilización, etcétera, etcétera, de las instituciones, el coronavirus de pronto se ha convertido en la crisis de su vida. Y, aunque estuvo muy callado y muy silencioso en las primeras semanas, yo me imagino que para terminar de ver hacia dónde caían las cartas, sin embargo, a medida que ha ido avanzando el confinamiento y el temor de la gente y el pánico y todo este tipo de cosas, pues ha ido avanzando también su agenda. Y esto ha coincidido de manera, por supuesto, nada casual, con un documento de Naciones Unidas que finalmente el documento lo firmaron el 6 de mayo, pues 59 naciones, es menos que Nairobi, pero evidentemente es mucha gente, en la cual ese documento además tiene un título que es absolutamente expresivo, porque es Declaración Conjunta sobre la Protección de la Salud y los Derechos Sexual Reproductivos y la Promoción de la Respuesta de Género en la crisis del COVID-19. Es decir, aprovechando que hay una crisis con el coronavirus, nosotros vamos a avanzar el aborto, que es lo que se oculta detrás de ese eufemismo de los derechos reproductivos, de salud sexual y reproductiva, y vamos a avanzar además la ideología de género, porque la declaración, efectivamente, lo del aborto lo dice una y otra vez de una manera clarísima, pero lo de la ideología de género es mortal. Y lo terrible del asunto es que, aprovechando el coronavirus, que es un gran amordazador en estos momentos y evidentemente no hay quien pueda decir ni palabra frente al coronavirus, etcétera, etcétera, porque está funcionando muy bien como paralizador de sociedades y como creador del caos, pues lo que viene a continuación es una serie de naciones que efectivamente se han comprometido con eso del coronavirus a avanzar en esta dirección, y que implica realmente, por supuesto entre ellas está España, pero hay naciones de Hispanoamérica. Esto implica en última instancia el sometimiento a esa agenda global que va a imponer la ideología de género, que va a impulsar de manera masiva y universal el aborto y que además obliga a condicionar cualquier tipo de ayuda a esa situación. Yo tengo ahora mismo delante la lista de estos países, pero claro, muchos de ellos, en el caso de Hispanoamérica, están en una situación muy delicada. Por ejemplo, en la lista está Argentina, está Bolivia, está Costa Rica, está el Ecuador, está a continuación México, está el Perú, está Portugal, por supuesto, está España y está el Uruguay. Es decir, aquí hay una serie de países. Hay que decir también, en honor a la verdad, que esta declaración no la ha firmado Estados Unidos, no la ha firmado Brasil, pero tampoco la han firmado ni Rusia, ni China, ni India, que efectivamente saben lo que hay detrás de esto, y además a nadie se le oculta, es el apoyo masivo al aborto. Mencionabas el acuerdo que han firmado 59 países para implantar el aborto y la ideología de género. Curiosamente, esos mismos países hay siempre una manifestación pública cada vez que una iglesia o simplemente un creyente se posiciona públicamente diciendo que hay que separar la iglesia del Estado, pero no separan ideología de género de Estado. Es decir, hay ciertas ideologías que sí tienen un derecho de pernada, pero cuando es motivo religioso de fe, ahí se le niega ese mismo derecho. Bueno, lo que sucede es que se le niega la existencia al disidente para llamar a las cosas por su nombre. Es decir, la ideología de género
está decidida a ser la única ideología que pueda existir y la única que tiene derecho a vivir en este mundo. O sea, no hay más ideología que la ideología de género y, por supuesto, pues eso se va a implantar y se va a implantar con fondos públicos, con fondos privados y con los fondos que sea. Y, por otro lado, sin embargo, cualquier intento de enfrentarse con la ideología de género, pues inmediatamente es acusado de retrógrado, de fanático, de negador de derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, vivimos en un gigantesco lavado de cerebro y el que no se haya dado cuenta de que vivimos en medio de un gigantesco lavado de cerebro es que todavía no se ha dado cuenta del mundo en el que vive. A mí esto me parece que es clarísimo y efectivamente el disidente pues está absolutamente condenado. O sea, no hay más historia al respecto, ¿no? Una frase que se usa mucho fue la de Jesús cuando dijo: da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto que además sirvió para que surgieran las primeras democracias, ¿no? En cuanto a separación de poderes, Iglesia-Estado, ahora se utiliza para acallar a los creyentes que no tengan participación en la vida pública. ¿Cómo interpretarías o cómo aplicarías esta frase de Jesús a la participación en la vida pública de los cristianos? Bueno, vamos a ver, yo creo que la frase siempre ha tenido un sentido muy concreto y es que al César hay que darle lo que es más, el término griego no dice hay que dar, sino que hay que devolver. Es decir, al César o al poder político, al Estado, como se le quiera denominar, hay que devolverle aquello que es suyo. Entonces, bueno, pues el poder político se supone que hace unas carreteras y construye hospitales y cosas por el estilo, pues lo suyo es devolverle aquello que efectivamente otorga aquello que da, lo cual me parece justo. En el caso de Dios, evidentemente, a Dios hay que intentar devolverle, y eso sí que es imposible realmente, pero dice mucho aquello que procede de Dios. Y en ese sentido, Jesús deja muy claro que aquí, pues, las respuestas son proporcionadas. No podemos dar al César la respuesta de Dios, ni a Dios la respuesta limitadísima que tendríamos que dar al César. Esto siempre ha estado muy claro. Ahora, hay gente, y generalmente ha sido gente con una visión totalitaria, que ha entendido que, bueno, igual que usted a Dios le da todo lo que quiere, al César le tiene que dar todo lo que al César le apetezca. Y yo recuerdo la primera vez que yo le escuché a Rodríguez Zapatero, precisamente hablando de ideología de género y utilizando este texto, que efectivamente me dio escalofríos y no me quedé corto. Rodríguez Zapatero ha sido un personaje dañino hasta unos extremos increíbles, pero yo recuerdo, esto ahora casi parece que no lo niega nadie, y después de ver su papel de apoyo a dictaduras en Hispanoamérica, etcétera, es un apestado en el plano internacional. Pero yo recuerdo cuando empezó a cometer tropelías e iniquidades y decir que Zapatero estaba impulsando un proyecto inicuo, inmediatamente provocaba una reacción muy negativa en ciertos ámbitos eclesiales. O sea, no nos vamos a engañar de esto. Sobre todo porque Zapatero se ocupó de regar dinero en ciertos ámbitos eclesiales. Y entonces esta es una realidad muy clara. Es decir, al César se le devuelve aquello que efectivamente el César ha dado y es razonable, ¿eh? Pero lo que no se puede pretender es que el César tiene un área autónoma en la cual hace lo que quiere, impone lo que quiere, y además se supone que, bueno, pues que tenemos que aceptarlo, porque Jesús dijo que hay que dar al César. No fue eso lo que dijo, y además se malinterpreta. Y además, sobre todo, se olvida ese pasaje de Hechos 5, 28, 29, donde los apóstoles establecen claramente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si ahora el gobierno español, que yo no lo descarto porque no hay locura que no hagan a diario, decidiera que todos los españoles tienen que salir con un gorrito verde a la calle, pues evidentemente es un disparate, es ridículo. Seguramente hay alguien que cobra la comisión de los gorritos, pero bueno, pues nos pondríamos el gorrito verde y, en fin, nos someteríamos a la historia esta, ¿no? Pero claro, si al mismo tiempo ese gobierno, el de cualquier otro sitio, lo que pretende es acabar con las libertades públicas y además imponer una ideología totalitaria frente a la que no se puede decir nada, obviamente hay que oponerse a esa acción. O sea, no tiene más vuelta de hoja.
y que efectivamente se quiera amordazar especialmente a las iglesias evangélicas, eso no tiene vuelta de hoja tampoco, porque como yo he comentado en alguna ocasión, creo que también en estas entrevistas, cuando hace unos meses se celebra en Bogotá, Colombia, la gran reunión de organizaciones gays de Hispanoamérica, tienen 3 conclusiones. La primera conclusión es que el avance de la ideología de género se ha detenido, no ha avanzado tanto como ellos querían. La segunda conclusión es que la causa de esa detención son las iglesias evangélicas, es decir, nunca tuvieron temor a la reacción de la Iglesia Católica porque tiene un orden jerárquico, porque se hace lo que quiere la cúpula y porque con la cúpula siempre acaban pactando. Se discutirá el precio, pero al final siempre se acaba pactando, pero las iglesias evangélicas son movimientos de base, no tienen esa jerarquía, no tienen esa cúpula, no hay manera de pactar con ellos, luego no hay forma de frenarlos. Y tercero, que precisamente por su inmenso peligro, las iglesias evangélicas tienen que ser o destruidas o infiltradas. Y yo diría que hay movimientos de infiltración muy claros, sobre todo en los últimos meses, ¿no?, que han ido apareciendo y que van además en esa dirección, ¿no? De lo que no consigamos doblegar, vamos a intentar infectarlo de tal manera que no pueda ser un movimiento de oposición. Esta es una cuestión sobre la que en un momento determinado se puede hablar más, pero efectivamente en estos momentos en Hispanoamérica han ido apareciendo voces totalmente aisladas que se citan los unos a los otros, a veces incluso a gente que vive en España, pero que cuando los ves es que no llegan a la docena, pero como hacen ruido cada uno en su país y cada uno cita al otro, pues si es un guatemalteco cita al mexicano y al peruano, si es el peruano cita al mexicano y al guatemalteco, etcétera, etcétera, pues hay ese intento de infiltración, de realmente corromper la enseñanza de la Biblia en torno a estos temas. Y, por supuesto, es una de las respuestas, ¿no? Es decir, no les vamos a dejar vivir en paz. Tenemos un proyecto totalitario, queremos imponerlo, ustedes se han puesto por delante y vamos a por ustedes. Y en la medida de lo posible, pues efectivamente vamos a intentar que no tengan ni libertad, ni voz y, a ser posible, ni voto. Bueno, vamos a ver, si tú pones la televisión en España, me da igual la cadena, no ves una sola serie de televisión donde haya una familia que sea una familia normal. Es decir, pero empezaron por la comedia y han seguido por el drama. Creo que este año hasta se han divorciado los de Cuéntame cómo pasó, que se supone que era la familia modelo que todavía resistía en España, o sea que esa es la realidad, pero yendo a eso, es decir, la imagen que se da de las familias en los medios de comunicación siempre son familias desestructuradas. Es decir, el otro día estaba viendo una película española, por supuesto pagada por el dinero de todos los españoles, y todas las familias que salían, pues eran familias desestructuradísimas. Es decir, en una, la madre era una madre que había abandonado al hijo y se había dedicado a la prostitución. En otra, la madre estaba loca. En otro caso, el hijo mataba a la madre. O sea, tú veías esto y tú decías, hombre, no me cabe la menor duda de que hay casos así. Pero, hombre, no pretendamos que el universo de la familia es un universo con hijos parricidas, madres dedicadas a la prostitución, etcétera, porque es que esto no es verdad. Y, sin embargo, esa es la idea. El Día de la Familia, que yo lo estuve siguiendo en medios y todo lo demás, se hicieron eco bastantes medios evangélicos, estoy hablando en general del mundo, algún medio católico, pero desde luego no fue ni mucho menos una respuesta general ni cosa parecida. Existía la lucha contra la transfobia, ¿no?, que tú me dirás también cuántos transgéneros habla en el mundo, pero lo que es obvio es que la defensa de la familia, vamos, será algo que mejor no mencionarlo. Bueno, y además que hay otra cosa, es que claro, estás intentando luchar contra los hechos, y los hechos, como decía muy bien Lenin, son testarudos. Entonces, claro, tú quieres ir contra unos hechos que son innegables, y es que en medio de la epidemia de coronavirus, pues seguramente el gran baluarte han sido las familias. Es decir, con todas las familias que pueda haber, las desestructuradas y todo lo demás,
pero el gran baluarte al final no ha sido el Estado. No voy a decir ya las organizaciones internacionales que han hecho un papel deplorable, pero verdaderamente deplorable. No, el baluarte frente a la tragedia ha sido fundamentalmente las familias. Entonces, claro, tú ahora llegas y decides que vas a destruir lo que ha sido el último bastión para defender a los individuos. Y claro, ahí efectivamente estás en una situación tremenda. En el caso de lo que tú comentabas, bueno, pues eso acabó con gente muriendo a puñados, en algunos casos hasta artistas notables, por ejemplo, por el consumo de la droga. ¿Se ha hecho un análisis de lo que fue aquello? No, se ha tendido el silencio. Entonces, por ejemplo, no damos ya datos sobre la gente que consume drogas en España. No los encuentras en la prensa. Si en los años 70, 80 ese era un tema que había sensibilidad social, además muy fuerte, ahora mismo lo que no hay es datos sobre eso. No hay datos sobre enfermedades venéreas en España o en otros países. No hay datos sobre las consecuencias del sexo adolescente. Es decir, todos esos datos se han sacado de la prensa y se han sacado de la prensa para que la gente viva en un matrix donde no sabe cuál es la realidad. Y entonces estas son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque efectivamente vamos hacia un proyecto totalitario donde se ha demostrado claramente que es fácil pues empujar a la práctica totalidad del planeta en una dirección y que los propios dirigentes no tienen las suficientes agallas como para pararse un momento y decir, a ver qué está pasando y qué es lo que hago. Es decir, los que han hecho eso son contados con los dedos de una mano y te sobran dedos, ¿no? Y entonces ese proyecto totalitario en estos momentos se frota las manos pensando que sí, que al final lo que nos han frenado durante los últimos años, a lo mejor ahora podemos dar el último salto. Bueno, yo creo que ahora es el momento para ver que no solamente no van a poder dar ese último salto, sino que van a poder cambiar muchas cosas en sociedades donde no se han producido durante siglos esos cambios. Bueno, vamos a ver, eso es algo que las partes reconocen que es su objetivo de manera nada oculta. Es decir, es algo que no es que... Hombre, vamos a ver, luego hay mucho conspiranoico diciendo tonterías, eso también es cierto. Pero no cabe la menor duda de que al mismo tiempo que hay mucho conspiranoico diciendo disparates, esto es innegable y en el caso del Vaticano no tiene vuelta de hoja. Es decir, tampoco viene de ahora, ¿eh? O sea, si alguien piensa que es que el Papa Francisco es muy malo y, en fin, se ha desviado de sus antecesores, no. La idea de un gobierno supranacional que, por supuesto, tenía que tener como mentor espiritual a la Iglesia Católica está expresada con enorme claridad por Juan XXIII, que fue quien convocó el Vaticano II, aparece con muchísima claridad en documentos de Juan Pablo II, que estos días algún aniversario sobre él está pasando con sordina, porque claro, no está la cosa como para recordar a Juan Pablo II, y es un personaje al que se ha mitificado muy falazmente, pero vamos, a lo largo de décadas, pero él habla del gobierno mundial, etcétera, etcétera, porque los estados no van a poder solucionar sus problemas. Eso vuelve a aparecer en algún documento del bastante breve pontificado de Benedicto XVI, y por supuesto eso sí aparece con enorme claridad en las declaraciones del Papa Francisco, pero no es la única, y el Papa Francisco está por todas. Es decir, lo mismo te apoya la calentología que te apoya la Agenda 2030, que yo quisiera saber la Agenda 2030, con las generosas menciones que hace al aborto, cómo consigue administrar eso, pero supongo que lo administra sobre la base de que los fieles van a decir que sí a lo que él diga. Y en los últimos días, aparte de utilizar también la crisis del coronavirus para defender aspectos de la agenda globalista, la última historia ha sido la firma de un documento con uno de los grandes popes del Islam, que es verdaderamente para echarse a temblar. O sea, el documento es de un sincretismo que da miedo y claro, el gran firmante de ese documento es el Papa Francisco y luego el musulmán, claro, porque había que colocar a alguien, hombre, que tuviera una cierta talla internacional y que estuviera dispuesto a firmarlo. Y esto es algo que me parece más claro que el agua.
Yo creo que el gran Papa Francisco no es que crea en ese nuevo orden mundial, es que lo dice y lo defiende, incluso es partidario de que se prive a los estados de la soberanía nacional que tienen para favorecer ese nuevo orden mundial. Ha llegado a proponer pues que le quitaran la gestión y la soberanía sobre la Amazonia a Brasil, porque le parece bien al Papa Francisco, porque ahí está Bolsonaro, porque hay mucho evangélico y porque en la Amazonia no hay ni siquiera un 10% de católicos a día de hoy. O sea, todo eso es de un descaro absolutamente impresentable y evidentemente el Papa Francisco sueña con ese nuevo orden mundial y sueña con que al lado del nuevo orden mundial, pues la persona que susurre al oído las cosas que tiene que hacer sea el Vaticano, que es el viejo sueño, desgraciadamente a veces llevado a la práctica, siempre de manera muy trágica, de la Iglesia Católica a lo largo de la Edad Media y de lo que no ha sido la Edad Media. Y entonces, claro, evidentemente, una institución que está en retroceso rampante en todo el mundo, que en Hispanoamérica ha retrocedido ante el avance de las iglesias evangélicas, pero de una manera espectacular, y que tiene pesadillas cada noche con la idea de que eso suceda en España, lo cual explica ciertas campañas que se han desarrollado en España en los últimos tiempos, porque hay un temor a que se les empiecen a caer los palos del sombrajo y se repita lo que ha pasado en ciertos países de Hispanoamérica y hay una cierta sensación de superioridad en el sentido de decir, bueno, en Hispanoamérica es grave, pero a fin de cuentas todos son indios y mestizos, mientras que España es Europa, ¿no? Y sería una cosa mucho más seria. Bueno, pues por supuesto que sí. O sea, esto es algo que cualquiera que se moleste en leer los documentos pontificios, en ver las declaraciones del Papa Francisco, etcétera, etcétera, lo ven. Es uno de los dos grandes iconos del globalismo a día de hoy. El otro es Soros. Y de hecho, en el 1 de julio, Dios mediante, se publica mi último libro, que se titula Un mundo que cambia, donde yo analizo el mundo actual, la influencia que tiene la agenda globalista, etcétera, y dedico un capítulo única y exclusivamente al Papa Francisco y al avance que ha ido haciendo de la agenda globalista. Y la ONU también, a través de estas imposiciones, chantajes, intenta o le gustaría también posicionarse como un nuevo orden mundial. Ningún género de dudas, y además habla de ello, y además la cuestión es que hay también un paralelo con lo que sucede con la Iglesia Católica. La ONU se ha desacreditado muchísimo en los últimos años. Es una institución que muchos pues soportan porque piensan que el mundo a lo mejor sería peor, pero tiene una serie de críticos y críticos muy sólidos desde hace tiempo. Y la ONU ha visto la gran oportunidad, es decir, primero por parte de un funcionariado que no es precisamente el colmo de la integridad, de pronto es la gran oportunidad de recibir unas masas de dinero inmensas y de cambiar la vida de las naciones con la manera en que tú utilizas pues préstamos, programas de ayuda, etcétera. Y en segundo lugar es tener un papel que no ha llegado a tener nunca. Vamos a ver, la ONU, que se funda en un momento muy concreto, después de la Segunda Guerra Mundial, con unas intenciones, yo creo que en términos generales muy nobles, aunque también limitadas, es decir, vamos a hacer un nuevo mundo, pero ojo, que en el Consejo de Seguridad hay una serie de naciones que van a tener el derecho de veto. Aquí no creamos que todos somos iguales, hay gente que es más igual que otra. Bueno, pues en medio de toda esa situación, lo que sucede claramente pues es que la ONU se va desacreditando con el paso del tiempo. Y yo diría que además en las últimas décadas ese descrédito se ha disparado. Y entonces, pues igual que continuamente te salen escándalos sexuales del clero dentro de la Iglesia Católica, pues de la ONU no paraban de salirte escándalos de corrupción, de acciones criminales llevadas a cabo incluso por los cascos azules, etcétera, etcétera. Esto, de nuevo, es la gran oportunidad. Es decir, de pronto la ONU se sube a ese proyecto globalista y recupera una importancia que es posible que la tuviera, si acaso, pues qué voy a decir yo, a finales de los años 40, inicios de los 50, y no la ha vuelto a tener. Y, por supuesto, esa oportunidad la quiere aprovechar igual que la Santa Sede. Es decir, de pronto volvemos a ser importantes, esto se traduce en poder,
esto se traduce en riqueza y vamos a ocupar un puesto del que nos han ido empujando por nuestras propias inmundicias durante las últimas décadas. Yo me imagino que vamos a ver al Papa Francisco cualquiera de estos días dictándonos lo que va a ser el orden mundial en la ONU. Es decir, eso es algo, no sé si con motivo de todas las religiones nos queremos mucho, o del we are the world, we are the children, o de qué va a ser, pero vamos, eso lo vamos a ver en cualquier momento. Pues que sepamos ser, como decía la Biblia, creo que era la tribu de Zabulón, ¿no? Que eran expertos en discernir los tiempos y saber lo que venía, pues que sepamos ver lo que hay detrás de las noticias, ¿no? Que no las veamos tan superficialmente y veamos todos estos hilos que se están moviendo y que al final nos van a afectar como persona, familia, iglesia, sociedad y naciones. Y naciones, efectivamente.